y sean bienvenidos a un nuevo video en el que mi compañera espiritual y angélica y quien les habla, Claudia Parraguirre, estaremos presentando dos nuevos temas. Por un lado tenemos al pecado venial y mortal y por el otro a la ley natural y moral. Iniciamos con el pecado. Para empezar, tenemos que decir que el pecado no es una equivocación, tampoco es una simple falta a una ley. Tenemos que verlo desde la óptica de Dios, y para Él el pecado es una ofensa directa hacia Él y hacia su palabra. Asimismo, lo reafirma Santo Tomás de Aquino y San Agustín, quienes nos dicen que una persona cuando está cometiendo pecado está demostrando una falta de amor hacia Dios, está demostrando desobediencia hacia su palabra. Para entender exactamente qué es el pecado, tendríamos que remontarnos hacia el Génesis, tendríamos que recordar lo que pasó con Adán y Eva. Ellos tenían mucho que agradecerle a Dios, pues ellos, a diferencia de otras criaturas en la tierra, fueron bendecidos de una forma inigualable. Ellos no conocían el dolor, no conocían el sufrimiento, el miedo, ni mucho menos la muerte. Pero en un acto de desobediencia cometen pecado, violan el único mandamiento que Él les había impuesto, por lo que Dios, a raíz de esto, los expulsa del jardín del Edén y les quita todas esas bendiciones. Entonces, podríamos decir que desde ese momento el hombre demostró ser propenso a cometer pecados, los mismos que no son iguales, pues estos se diferencian en pecados mortales y pecados veniales. Pero ¿cómo podemos diferenciar entre un pecado y el otro? Estos se diferencian dependiendo de la gravedad del pecado. Por un lado tenemos al pecado mortal y se constituye como tal cuando cumple estas tres características. Primero, cuando el pecado es materia grave, es decir, cuando el acto cometido destruye la caridad del hombre por una infracción grave a la ley de Dios, lo que nos aparta de él. Otra característica es que hay plena advertencia, es decir, la persona en cuestión tiene conocimiento que lo que está haciendo está mal, conoce la palabra de Dios, sabe que es una ofensa contra él y su nombre y contra su palabra, pero aún así lo comete. Tenemos a la tercera característica, que es el deliberado consentimiento, es decir, la persona en cuestión toma una decisión propia, nadie influye sobre ella más que la persona en sí misma. Ejemplos del pecado mortal tenemos al crimen, que involucra al robo, al asesinato, etc. Asimismo tenemos a la blasfemia, que se ha vuelto hoy en día muy común entre nosotros los jóvenes, compartir los tal llamados memes, entre comillas, de las sagradas imágenes de nuestro Señor Jesucristo, con la finalidad de generar risas, de generar morbo. Pero esto es un pecado mortal, es una ofensa contra Dios. Otro pecado mortal es el aborto, que cada día se vuelve más común en nuestra sociedad. Un ejemplo claro es el adulterio. Todos estos pecados, y entre otros, nos privan de la gracia santificante de Dios, y a menos que nosotros decidamos arrepentirnos de corazón, nos conducen a la muerte eterna del infierno. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, muestra una vez más que el hombre tiene una oportunidad para poder regresar hacia Él a través de los sagrados sacramentos, iniciando primero con el bautismo, que es el sacramento que nos inicia en la vida cristiana, nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Finalmente, con la penitencia o reconciliación, cuyo sacramento significa que la persona debe arrepentirse de sus pecados, debe confesarlos ante un sacerdote con la finalidad de obtener la absolución, y desde allí en adelante debe tener el propósito de no volver a cometerlos. Por otro lado tenemos al pecado venial, que quiere decir
este pecado no constituye materia grave, siendo así la primera característica la materia leve. La segunda característica es que no hay plena advertencia, es decir, la persona no conoce que lo que está haciendo es un pecado. Por ejemplo, el hecho de que nosotros vayamos a misa y estemos con el celular o estemos pensando en lo que vamos a hacer después de la ceremonia es un pecado como tal, pero no es mortal porque la persona no conoce que es un pecado y se vuelve más leve. En otras palabras, un pecado venial. La tercera característica es que no hay pleno consentimiento. La persona puede estar inducida en el pecado, es cierto, pero con esta característica quiere decir que esta persona no lo hizo por consentimiento propio, no fue su decisión. Por ejemplo, cuando una persona pone algún tipo de droga en la bebida de otro, lo está induciendo al pecado, pero esta persona no comete un pecado mortal porque no fue su decisión hacerlo. El pecado venial no rompe la alianza con Dios completamente, tampoco nos excluye de su gracia y de su amistad, pero nos desvía en el camino a Dios. A diferencia de los pecados mortales, en el pecado venial no hay obligación de confesarlos. Sin embargo, la Iglesia Católica recomienda la confesión habitual de estos pecados, porque esto nos ayuda a formar una conciencia limpia para poder vivir plenamente. También nos ayuda a luchar contra malas inclinaciones, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción o cualquier otro camino pecaminoso que nos aleje de Dios. También nos permite curarnos por Cristo a través de la oración y la penitencia. Como habremos podido dar cuenta, todos en algún momento de forma directa o indirecta hemos cometido algún tipo de pecado. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos seguir en lo mismo, que debamos seguir por el camino pecaminoso, que debamos seguir alejándonos de Cristo cada vez más. Nosotros como cristianos debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos confesarlos y debemos buscar la reconciliación con Dios. Recordemos que el pecado no es una mala decisión, no es una equivocación, más bien es una decisión. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera Angélica. Continuando con la exposición, mi nombre es Angélica Marina Espíritu Malkin. En esta oportunidad hablaremos sobre la ley natural y la ley moral. Comencemos con la ley natural. Se dice que hoy en día se tiende a negar que el hombre o todos nosotros como ciudadanos tengamos una ley moral natural, que está pendiente o está en nosotros mismos. Y también se dice que es algo que no existe y es algo creado por la Iglesia. Pero nosotros como creyentes cristianos que somos, debemos decir que la ley natural está escrita por Dios en el corazón del hombre, que consiste en la participación de la sabiduría y en la bondad de Dios. Por esto expresa el sentido moral original. ¿Qué quiere decir? Que la ley natural es el aire de nuestra familia que te va a ayudar a caracterizarte como un hijo de Dios, que nos lleva a buscar una forma de vivir y una forma de actuar, y nos permite discernir del bien y del mal a través de la razón. Esto quiere decir que nosotros tenemos la conciencia, tenemos esa oportunidad o ese motivo de ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, nos damos cuenta. Entonces esto te va a permitir, si estás haciendo el bien, seguir siendo el bien, y si estás haciendo el mal, eliminarlo de ti, de tu corazón, y no volverlo a hacer para llegar a Dios. Ahora hablaremos sobre la ley moral. Según la cápsula del compendio de la Iglesia, se dice que la ley moral es una obra de la sabiduría divina, que prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que lleva a la bienaventuranza prometida,
y prohíbe todo camino que te aleje de Dios o te prohíba seguir al lado de Dios. Así entonces que la ley moral, cuando hablamos de una ley que debemos hacer, toda ley ayuda a encauzar nuestra vida para realizarla más adecuadamente. Nos ayuda, nos dan pautas para poder vivir plenamente con Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nosotros no debemos de pensar que la ley moral nos va a poder, no nos va a permitir ser libres. Es una contraposición entre la ley moral y la libertad. Es algo que no existe, es algo que no es. Solamente que hay personas que pueden decir que es algo contradictorio, es algo que no te va a dejar hacer lo que tú deseas. Pero si tú lo haces de manera correcta, lo haces con amor a Dios y sabes elegir entre el bien y el mal, no tiene por qué eso atenerte a no poder respetar las leyes. Podemos finalizar con esta ley que la libertad se realiza plenamente cuando hay una comunicación, cuando hay visión, cuando hay obediencia a la ley moral. Porque una ley plena, absoluta, en donde no exista ninguna ley, donde tú puedas hacer lo que tú deseas sin pensar en Dios, sin mirar el bien, solamente haciéndolo, es algo que no existe, porque todo depende de las leyes, también depende de tu comportamiento como ser humano y cómo estás siendo creado por Dios para que estés con Dios, para que no te apartes de Él.